un padre soltero adoptó a dos pobres gemelitas. En la escuela, las llamaron para resolver un problema de matemáticas como una broma, pero su inteligencia sorprendió a toda la escuela. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. La alarma sonó a las 5:30 de la madrugada. Como siempre, Grant estiró el brazo en la oscuridad, encontró el botón y silenció el irritante ruido que lo sacaba de un sueño sin ensueños. Su rutina lo esperaba, implacable e predecible. Café negro, una ducha rápida, un traje italiano hecho a medida, una corbata de seda. A sus 42 años, ingeniero civil y propietario de Morrison Construction, Grant Morrison vivía una vida de millones, pero se sentía completamente vacío. Lunes, reunión con inversores. Martes, inspecciones de obras. Miércoles, cierre de contratos. Una serie interminable de días que se sentían todos iguales. Pero ese jueves por la mañana, algo era diferente. Un dolor familiar, pero más agudo, se instaló en su pecho mientras atravesaba la sala de estar de su penthouse y veía la foto enmarcada en el estante de caoba. La imagen lo mostraba a él y a Nora, su hija de 8 años, en uno de los raros fines de semana que había logrado tomarse libres del trabajo. Ella sonreía, sosteniendo un certificado de honor, con los brazos alrededor de su cuello. Fue hace 2 años, cuando todavía eran una familia. Ahora, Nora vivía al otro lado del país, en una ciudad más pequeña de la costa este, con su madre y el nuevo esposo de su madre. Un hombre que probablemente sabía cuáles eran sus materias favoritas en la escuela, qué caricaturas veía, cuáles eran sus sueños y miedos, cosas que Grant nunca se había tomado el tiempo de descubrir. Grant tomó su teléfono y, por un momento, consideró marcar el número que rara vez usaba, pero eran las 6:15 en la costa, lo que significaba las 9:15 allí. Nora estaría en la escuela, y su expareja, Sarah, había dejado claro que las llamadas no programadas interrumpían la rutina de su hija. En lugar de eso, abrió la aplicación de mensajería y reprodujo el audio que había guardado durante meses. La voz de Nora, dulce pero cada vez más distante cada vez que la oía, resonó en el silencioso apartamento. «Hola, papá. Espero que estés bien y que los negocios vayan bien. Quería decirte que gané la feria de ciencias de la escuela. Mi proyecto de energía solar obtuvo el primer lugar. Mamá dijo que estarías orgulloso, pero que estás muy ocupado ahora mismo. Quizás puedas llamarme cuando tengas tiempo. Tengo mucho que contarte». Las palabras «cuando tengas tiempo» cortaban como cuchillas. Grant recordó la última conversación telefónica que habían tenido, hacía aproximadamente un mes, cuando tuvo que colgar a mitad de la llamada porque un cliente importante estaba en la otra línea. Nora había comenzado a contarle sobre un proyecto escolar, y él había murmurado algo sobre devolverle la llamada. Nunca lo hizo. Ahora, solo en ese penthouse con vista a la bahía, Grant se preguntaba cuándo se había convertido en el tipo de padre cuya hija tenía que programar una cita para hablar con él. El ascensor privado lo llevó directamente al garaje subterráneo, donde lo esperaba su BMW Serie 7 negro. Durante todo el trayecto a la oficina, estuvo al teléfono con arquitectos, discutiendo los detalles de un proyecto valorado en $80 millones. En Morrison Construction, que ocupaba 3 pisos enteros de un edificio en el distrito financiero de la ciudad, las horas se arrastraban entre reuniones sobre contratos, torres residenciales, centros comerciales, todo muy rentable, todo muy importante para mantener el imperio que había construido. Por la tarde, su socio Marcus mencionó casualmente sus planes para el fin de semana: llevaremos a los niños al zoológico. La pequeña Sarah está ansiosa por ver a los pandas. ¿Y tú, Grant? ¿Algún plan especial? Grant murmuró algo sobre revisar propuestas de negocios. Marcus asintió con la expresión educada de alguien que ya sabía la respuesta. A las 7:30 de la tarde, finalmente bajó al garaje. El camino a casa era siempre el mismo. Por la avenida principal, a través del distrito financiero, pasando por los restaurantes caros donde a veces cenaba solo, y por los lujosos edificios residenciales donde vivía gente como él, exitosa, ocupada y esencialmente solitaria. Pero esa noche, un semáforo en rojo prolongado lo obligó a detenerse en una intersección por la que usualmente pasaba a toda velocidad. Fue entonces cuando las vio.
Al otro lado de la calle, cerca de la entrada de una estación de metro, dos niñas pequeñas estaban sentadas sobre una caja de cartón volteada. Frente a ellas, en una bandeja improvisada, había hileras ordenadas de caramelos de colores y unas pocas barras de chocolate. Grant no era el tipo de hombre que se fijaba en los niños de la calle. Habiendo vivido solo durante 2 años, desarrolló una especie de ceguera selectiva hacia todo lo que no estuviera relacionado con los negocios. Pero había algo en esas dos niñas que lo hizo girar a la derecha en lugar de seguir recto cuando el semáforo se puso en verde. Estacionó el BMW unas cuadras más adelante y regresó caminando. Las niñas eran idénticas, cabello castaño oscuro, desordenado y sucio, ropa que alguna vez fue colorida pero ahora estaba manchada y rota, con zapatos gastados que apenas protegían sus pequeños pies. No parecían tener más de 6 años, pero había una seriedad y un cansancio en sus ojos que no correspondían a su edad, la mirada de quienes conocían las calles, el hambre, el miedo. ¿Cuánto por los caramelos?, preguntó Grant, deteniéndose frente a la bandeja. Las dos se miraron rápidamente, una comunicación silenciosa que solo los gemelos desarrollan. $1 cada uno, dijo la niña de la izquierda con voz clara. Las barras de chocolate cuestan $3. Grant rebuscó en su billetera. Me llevaré 2 barras de chocolate. Mientras una de las niñas apartaba con cuidado los dulces, la otra lo observaba con una curiosidad que le recordó a Nora cuando era más pequeña. La misma forma directa de observar a los adultos. ¿Trabajas en esos edificios grandes?, preguntó, señalando hacia el distrito financiero. Sí, soy ingeniero. La niña que había escogido el chocolate le entregó la bolsa. Gracias, señor. Grant tomó el cambio que ella le ofreció, pero algo lo hizo dudar. ¿Cómo se llaman? Soy Wille, respondió la primera niña. Y esta es Juni. Somos hermanas gemelas. Grant sintió algo extraño en el pecho. 2 niñas, casi de la misma edad que Nora. Por un momento, imaginó a su propia hija allí afuera, sola, desamparada. El dolor fue casi físico. ¿Y están aquí solas? Intercambiaron miradas de nuevo. Wille respondió con cuidado, nos cuidamos solas. Somos responsables. Había una actitud defensiva en la respuesta que hizo que Grant lamentara la pregunta. Asintió y se alejó, pero no pudo resistir mirar hacia atrás. Ya estaban reorganizando su bandeja con esmero. En su auto, Grant comió una de las barras de chocolate. No podía quitarse de la cabeza el encuentro con las niñas. La forma en que se cuidaban mutuamente, como Wille hablaba automáticamente por ambas. Le recordó cómo Nora solía esconderse detrás de él cuando era tímida. De vuelta en el penthouse, intentó concentrarse en los informes financieros, pero sus pensamientos seguían volviendo a esas 2 niñas. ¿Dónde dormían? ¿Quién las cuidaba? La imagen de esas 2 criaturas se fusionó con los recuerdos de Nora, de cuando era pequeña y lo esperaba en la puerta cuando llegaba del trabajo. A la mañana siguiente, Grant salió temprano de la oficina. Le dijo a su secretaria que tenía una reunión externa, pero en realidad condujo hasta el lugar donde había encontrado a las niñas. Estaban allí, en la misma posición, pero esta vez la bandeja tenía pequeñas flores de papel hechas a mano. ¿Ustedes hicieron estas flores?, preguntó al acercarse. Juni las hizo, respondió Wille con orgullo. Es muy buena con las manos. Juni sonrió tímidamente, una sonrisa que iluminó su pequeño rostro sucio. Era el mismo tipo de sonrisa tímida que Nora tenía cuando Grant elogiaba sus dibujos. ¿Cuánto cuestan? $5 cada una. Grant compró 3 flores y les dio una generosa propina. Son muy bonitas. ¿Tiene hijos?, preguntó Wille de repente. La pregunta lo tomó por sorpresa. Tengo una hija, pero vive muy lejos. ¿La extraña?, preguntó Juni con una franqueza infantil. Grant sintió una opresión en el pecho. Mucho. Todos los días. Miró a las 2 niñas y, por un momento, vio a Nora en ellas. ¿Y ustedes? ¿Extrañan a alguien? Nosotras también extrañamos a alguien, dijo Willa en voz baja. ¿A quién? A nuestra mamá. El silencio que siguió fue pesado. Ella. ¿Dónde está ahora? Juni fue quien respondió,
murió. Se enfermó mucho y no pudo mejorar. Había algo en la forma en que Juni lo dijo, tan simple, tan devastadoramente honesto, que le recordó cómo hablaba Nora cuando era más joven. ¿Quién las está cuidando ahora? Nos cuidamos solas, respondió Wille con determinación. Pero Grant notó la suciedad debajo de sus diminutas uñas. Dormimos donde podamos encontrar un lugar seguro. ¿Dónde duermen? Juni señaló vagamente hacia un callejón cercano. A veces debajo del puente, a veces en el parque. Depende de donde no nos moleste la policía. Grant sintió que algo frío se asentaba en su estómago. 2 niñas de 6 años durmiendo en las calles. Y cuando llueve, nos escondemos donde podemos, respondió Juni simplemente. ¿Han comido hoy? Sí, respondió Wille. Pero Grant notó cómo tragó saliva con dificultad. ¿Qué tal si vamos a ese restaurante de allí? Dudaron. Wille miró la bandeja de dulces, preocupada por dejar su trabajo. Pueden traer la bandeja. La guardaremos en mi auto. En el restaurante, Grant observó cómo se comportaban las niñas y sintió que su corazón se encogía. Wille cortó la mitad de su sándwich y se lo ofreció a Juni, un acto que le recordó cómo Nora solía compartir su helado con él cuando era pequeña. Ustedes dos se cuidan muy bien, comentó Grant. Solo nos tenemos la una a la otra, respondió Wille con una seriedad que ninguna niña de 6 años debería poseer. ¿Y hay alguien que las ayude a veces? La señora Martínez tiene un lugar donde los niños pueden quedarse a veces, dijo Juni. Pero no siempre podemos ir allí. Grant sintió que su corazón se hacía añicos. ¿Y no tienen a nadie más? ¿Ningún pariente? No, dijo Wille en voz baja. Éramos solo mamá y nosotras, y ahora solo somos nosotras. Cuando regresaron a su puesto de venta, Grant compró más flores y dulces. Se despidió, pero no pudo concentrarse en sus reuniones de la tarde. Esa noche, solo en su penthouse de 5 habitaciones, Grant volvió a reproducir el mensaje de voz de Nora. Por primera vez, pudo imaginar las voces de otras niñas llenando ese silencio mortal, voces de 2 niñas que necesitaban a alguien tanto como él necesitaba sentirse necesitado de nuevo. Miró alrededor de su enorme apartamento, suficiente espacio para una familia entera, desperdiciado en la soledad de un hombre que había olvidado cómo ser padre. Y ahora había 2 niñas durmiendo en la calle mientras él tenía habitaciones vacías y una creciente necesidad de llenar el vacío que Nora había dejado atrás. El lunes, regresó al mismo lugar. Las niñas estaban allí, pero algo estaba peor. Juni tenía un rasguño en el brazo y ambas parecían más sucias y agotadas. Wille temblaba ligeramente. Había sido una noche fría. ¿Dónde durmieron anoche? Debajo del puente, respondió Wille. Pero había unos hombres borrachos allí, así que tuvimos que irnos en medio de la noche. Y luego nos quedamos despiertas en el parque hasta el amanecer, dijo Juni, frotándose los ojos cansados. Grant se quedó con ellas durante 1 hora, hablando de pequeños sueños. Por primera vez en meses, se sintió útil, necesario. Las niñas escuchaban todo lo que decía con una atención que Nora ya no le prestaba. Dependían de él, esperaban su llegada, parecían felices cuando aparecía. Se enteró de que Wille quería ser doctora para ayudar a los enfermos como mamá, y que Juni soñaba con tener una casa con un jardín para plantar flores de verdad, sueños simples que resonaban con los sueños que Nora había compartido alguna vez con él. Cuando se levantó para volver a la oficina, llevaba algo completamente nuevo en el pecho. Vio en ellas reflejos de su propia hija, la conexión que había descuidado. Pero más que eso, vio una oportunidad de ser para ellas el padre que no había logrado ser para Nora, una oportunidad de empezar de nuevo, de llenar tanto el vacío de ellas como el suyo propio. El martes, Chi regresó. Y el miércoles, y el jueves. Cada día, Grant compraba más dulces y flores de los que necesitaba, dejando siempre generosas propinas. Las niñas comenzaron a sonreír cuando lo veían acercarse, y él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la alegría de ser esperado, de ser importante en la vida de alguien. Descubrió que Wille era la más práctica, siempre calculando cuánto dinero necesitaban. Juni era más soñadora, siempre creando nuevas flores, siempre imaginando cómo sería tener una familia de verdad.
Y Grant también empezó a imaginar. Imaginó cómo sería enseñarle a Willie a andar en bicicleta, cómo reaccionaría Juni al tener un dormitorio para ella sola. Cómo sería tener a dos niñitas corriendo por los pasillos de su penthouse, llenando ese espacio vacío de vida y risas. El viernes de la segunda semana, mientras se despedía de ellas, Juni preguntó tímidamente, ¿vas a volver el lunes? Sí, respondió él, sintiendo que su corazón se encogía ante la esperanza en sus ojos. ¡Qué bueno!, susurró Willie, y la pequeña sonrisa que le dedicó llenó un pedacito del vacío que había llevado desde que Nora se mudó. Grant condujo a casa esa noche sabiendo que algo fundamental había cambiado. Esas dos niñas estaban llenando un espacio en su corazón que creía muerto. Lo hacían sentir necesitado, importante, amado de una manera simple y genuina que había olvidado que era posible. Dos niñas gemelas necesitaban más que su generosidad casual. Necesitaban un hogar, seguridad, alguien que las amara incondicionalmente. Y él las necesitaba tanto como ellas lo necesitaban a él. Necesitaba llenar el vacío que Nora había dejado, volver a sentirse padre, tener una razón para volver a casa además del silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, Grant se preguntó si podría ser exactamente lo que ellas necesitaban, y si ellas podrían ser exactamente lo que su vida vacía anhelaba desesperadamente. Grant nunca imaginó que 3 semanas pudieran parecer una eternidad. Después de decidir buscar la custodia de las niñas, cada día había sido una carrera contra el tiempo y la burocracia. Entrevistas con trabajadoras sociales, inspecciones del penthouse, verificación de antecedentes, exámenes médicos, cursos obligatorios de cuidado infantil. Grant abordó cada paso con la misma determinación que aplicaba a sus proyectos más complejos, pero esta vez los resultados importaban mucho más que cualquier contrato. La última visita de la trabajadora social, la señora Chen, había sido la tarde anterior. Recorrió cada habitación del penthouse con ojo crítico, comprobando si era adecuado para 2 niñas. Grant observaba ansiosamente mientras ella tomaba notas en su portapapeles, examinando los seguros de las ventanas que había instalado, los productos de limpieza guardados bajo llave en los armarios, el botiquín de primeros auxilios completamente abastecido en la cocina. Señor Morrison, dijo finalmente, considerando su estable situación financiera, la idoneidad de su residencia y el claro vínculo que ha desarrollado con Willie y Juni, voy a recomendar la aprobación de la custodia temporal. Recibirá la documentación oficial mañana. Grant tuvo que sentarse. Después de tantas semanas de incertidumbre, de noches en vela imaginando a las niñas expuestas al frío y al peligro, finalmente podía sacarlas de las calles. Ahora, viernes por la mañana, estaba de pie en la entrada de la estación de metro donde se encontraba con ellas todos los días, sosteniendo los papeles oficiales en una carpeta de cuero. Willie y Juni estaban en su lugar habitual, la bandeja de dulces cuidadosamente dispuesta frente a ellas. Pero algo en sus rostros parecía diferente, más tenso, como si sintieran que algo estaba a punto de cambiar. «Buenos días, niñas», dijo Grant, acercándose con cautela. «Buenos días», respondieron al unísono. Pero Juni se encogió ligeramente detrás de su hermana. Grant respiró hondo. Durante las últimas semanas, había ensayado esta conversación docenas de veces, pero ahora que el momento había llegado, las palabras parecían inadecuadas. «Tengo algo importante que hablar con ustedes», comenzó, sentándose en la silla de plástico que se había convertido en su lugar habitual. «Saben que me importan mucho, ¿verdad?» Ambas asintieron, pero permanecieron en silencio. «Y saben que no me gusta la idea de que duerman en las calles, especialmente cuando hace frío o cuando hay gente peligrosa alrededor». «Nos cuidamos bastante bien solas», dijo Willie automáticamente, aunque su voz carecía de su convicción habitual. «Sé que lo hacen. Ambas son muy valientes y responsables». Pero Grant hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «¿Y si les dijera que ya no tienen que cuidarse solas?» Juni ladeó la cabeza, curiosa, pero Willie frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Grant abrió la carpeta y les mostró los documentos. «Conseguí permiso para cuidarlas oficialmente. Significa que pueden venir a vivir conmigo, tener sus propias habitaciones, ir a la escuela y no tener que vender dulces en la calle para comer». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Las dos niñas intercambiaron esa comunicación silenciosa de gemelas. Pero esta vez, Grant pudo leer claramente sus expresiones: anhelo, miedo, desconfianza, esperanza, todo mezclado en un torbellino emocional que le rompió el corazón. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente Will, siempre la práctica. Para siempre, si quieren, pero por ahora es temporal, para ver si nos llevamos bien viviendo juntas. ¿Y si no nos llevamos bien? La voz de Juni era casi un susurro. Grant sintió un nudo en la garganta. Entonces encontraremos una solución mejor. Pero no creo que salga mal. Yo, realmente quiero cuidarlas. Intercambiaron otra mirada. Grant podía ver la batalla interna, la lucha entre querer seguridad y tener miedo de confiar en otro adulto después de tantos meses solas. ¿Podemos traer nuestras cosas?, preguntó Juni, señalando la mochila gastada que siempre llevaban. Por supuesto, y también compraremos cosas nuevas. Ropa, juguetes, libros, lo que quieran. ¿Juguetes?, Will repitió la palabra como si fuera un concepto extraño. Sus hijos, dijo Grant suavemente. Los niños merecen juguetes. Después de unos minutos más de vacilación y preguntas prácticas, ¿dónde dormirían?, qué tipo de comida tendrían, si podrían salir cuando quisieran, las niñas aceptaron ir con él. Grant guardó su bandeja de dulces en el maletero del BMW, las ayudó a acomodarse en el asiento trasero. Se negaron a separarse, insistiendo en sentarse juntas, y condujo hacia el penthouse. Durante el trayecto, las observó por el espejo retrovisor mientras miraban por la ventana con una mezcla de fascinación y aprensión. Cuando entraron al estacionamiento del edificio, Juni murmuró algo sobre que el edificio era muy alto, y Will le preguntó si a la gente normal se le permitía vivir en lugares así. En el ascensor, Grant notó cómo las niñas se aferraban la una a la otra, claramente abrumadas por el repentino cambio en sus vidas. Cuando las puertas se abrieron directamente al penthouse, se quedaron inmóviles durante un largo momento, solo mirando. «Este es nuestro hogar ahora», dijo Grant, tratando de sonar natural a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarlo. Las guió por la sala de estar, señalando cada área, pero notó cómo se mantenían cerca la una de la otra, tocando lo menos posible. Era como si temieran que tocar algo pudiera romper el hechizo y enviarlas de regreso a las calles. ¿Quieren ver los dormitorios?, preguntó Grant. Durante las últimas 2 semanas, había transformado 2 de las habitaciones vacías. En la primera, había colocado una cama con dosel rosa pálido, un escritorio blanco, estantes llenos de libros infantiles y una cómoda con ropa nueva. La segunda habitación era similar, pero en tonos lavanda, con materiales de arte esparcidos sobre la mesa y coloridos origamis colgando del techo. «Esta es para ti, Juni», dijo Grant, abriendo la puerta de la habitación lavanda. «Pensé que te gustarían los materiales de arte». Los ojos de Juni se abrieron de par en par, pero no entró. Solo se quedó en el umbral, como si la habitación pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. «¿Y esta es para ti, Will?» Grant abrió la puerta del segundo dormitorio. Will también se quedó en el umbral, pero Grant notó cómo su mirada se demoraba en los libros de los estantes. «Pueden cambiar cualquier cosa que no les guste», añadió rápidamente, preocupado por su silencio. «Son sus habitaciones ahora». «¿Podemos dormir en la misma habitación?», preguntó Juni en voz baja. «Por supuesto, podemos juntar las camas o pueden elegir una habitación para compartir». «Juni tiene pesadillas a veces», explicó Will. «Yo la cuido». «Y yo cuido a Will cuando se preocupa», añadió Juni. Grant sintió que se le encogía el corazón. «Entonces encontraremos una manera para que ambas estén juntas y se sientan seguras». Decidieron juntar las 2 camas en la habitación de Juni, que era más grande. Grant ayudó a mover los muebles y, por primera vez desde que llegaron, las niñas sonrieron. Pequeñas sonrisas vacilantes, pero genuinas. El resto del día transcurrió en una mezcla de cautela y descubrimiento. Grant les mostró cómo funcionaba todo en la cocina, les dejó claro que podían comer lo que quisieran, cuando quisieran. Cuando Will preguntó tímidamente si podía tomar un baño, Grant se dio cuenta de que probablemente habían pasado meses desde que tuvieron acceso a agua caliente.
Por supuesto, hay toallas limpias en el armario y champú y jabón nuevos en el baño. Se turnaron para ducharse, dejando la puerta entreabierta para poder comunicarse. Grant se quedó en la sala de estar, escuchando el sonido del agua corriendo y las ocasionales risas ahogadas. Los primeros sonidos verdaderamente infantiles que había oído de ellas. Cuando salieron del baño con ropa limpia, el pelo brillante y las mejillas rosadas, Grant casi no las reconoció. Realmente eran solo dos niñas pequeñas, a pesar de la madurez forzada que la vida en la calle les había impuesto. Para la cena, Grant preparó espaguetis con salsa de tomate, algo simple que esperaba que les gustara. Comieron lentamente, todavía dividiendo automáticamente todo, pero notó el pequeño jadeo de placer de Juni cuando probó la salsa casera. ¿Está bueno?, preguntó él. Muy bueno, respondió Juni, y por primera vez lo miró a los ojos mientras hablaba. Después de la cena, insistieron en ayudar con los platos. Grant las observó trabajar en perfecta sincronía, Wille lavando, Juni secando, hablando en voz baja entre ellas. El sonido de sus voces resonando en la cocina creó una atmósfera que el Penthouse nunca había conocido, la de un hogar, de una familia. Más tarde, mientras las arropaba en la cama, habían elegido pijamas iguales del cajón lleno de ropa nueva. Juni preguntó, ¿Grant? Sí. No vas a cambiar de opinión mañana, ¿verdad? Grant se sentó al borde de la cama y miró a las dos niñas acurrucadas juntas. No, Juni. No voy a cambiar de opinión. Están a salvo aquí. ¿Y si rompemos algo?, preguntó Wille. Las cosas se pueden reemplazar o arreglar. Ustedes dos son mucho más importantes que cualquier objeto. Se quedó con ellas hasta que se durmieron, observando cómo sus rostros se relajaban, quizás por primera vez en meses. Cuando finalmente salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como le habían pedido, Grant fue a la sala de estar. El Penthouse se sentía diferente. No eran solo los juguetes esparcidos o la ropa pequeña secándose en el baño. Había algo más profundo, una nueva energía, una vida que nunca había existido allí antes. Por primera vez en años, su hogar realmente se sentía como un hogar. Grant se sentó en el sofá y miró alrededor de la sala de estar. Pequeñas señales de la presencia de las niñas estaban por todas partes. Su mochila gastada, cuidadosamente colocada en un rincón. Un dibujo que Juni había hecho por la tarde, pegado en el refrigerador. El leve aroma a champú infantil que aún persistía en el aire. Pensó en llamar a alguien para compartir este cambio monumental, pero se dio cuenta de que no tenía a nadie. Marcus probablemente pensaría que había perdido la cabeza. Sara, bueno, Sara se sorprendería, pero también se preocuparía por sus motivaciones. Y Nora estaba lejos, viviendo su propia vida con personas que realmente le importaban a diario. No, este momento era solo para él y las niñas. Se trataba de construir algo nuevo, sin necesidad de validación externa. Grant se levantó y caminó silenciosamente hacia la puerta de la habitación de las niñas. Dormían profundamente, el brazo de Wille protectoramente sobre Juni, ambas con expresiones más pacíficas de las que jamás había visto. Por primera vez en meses, no necesitaban dormir con un ojo abierto, temerosas del peligro. Se quedó allí unos minutos, observando su suave respiración, escuchando los ocasionales pequeños suspiros. Era un sonido que su hogar nunca había conocido, el sonido de niños durmiendo seguros. Grant cerró la puerta suavemente y regresó a la sala de estar, donde se sentó en el sofá una vez más. El silencio era diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes. No era vacío ni opresivo. Estaba lleno de posibilidades, de esperanza, de una responsabilidad que lo asustaba y lo completaba a la vez. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, segundas oportunidades, el comienzo de una familia formándose. Grant sonrió en la oscuridad y se dirigió a su propia habitación, sabiendo que mañana sería el primer día de una vida completamente nueva para todos ellos. Grant había investigado cuidadosamente antes de elegir la Academia Westbrook. La escuela privada tenía una reputación estelar, instalaciones modernas y un currículum académico riguroso que creía sería perfecto para dos niñas inteligentes como Wille y Juni.
Lo que no había considerado era cómo los niños de familias establecidas recibirían a dos niñas cuyo origen era tan diferente al suyo. El lunes por la mañana, 3 semanas después de que las niñas se mudaran al penthouse, Grant las acompañó a la escuela. Llevaban uniformes nuevos, americanas azul marino, faldas plisadas y zapatos negros brillantes. Pero todavía había una tensión visible en sus hombros, una cautela que esperaba que desapareciera con el tiempo. «Estarán bien», dijo, arrodillándose a su altura frente a la puerta de la escuela. «Si necesitan algo, cualquier cosa, solo pidan a alguien que me llame, ¿de acuerdo?» Willie asintió, siempre la más tranquila de las dos. Pero Grant notó cómo agarraba la mano de Juni un poco más fuerte. «¿Y si nadie quiere jugar con nosotras?», preguntó Juni, su voz cargada de una preocupación que le rompió el corazón a Grant. «Entonces juegan juntas, como siempre lo han hecho», respondió él suavemente. «Pero estoy seguro de que harán amigos. Ambas son niñas especiales». Las vio caminar hacia el edificio principal, sus mochilas nuevas balanceándose en sus pequeños hombros, sintiendo una punzada de preocupación que trató de ignorar. Hablaron sobre la escuela, sobre cómo sería diferente a vivir en las calles. Pero quizás no las había preparado, ni a sí mismo, lo suficiente para todos los desafíos que vendrían. La primera semana transcurrió sin mayores incidentes. Las niñas llegaban a casa calladas y, cuando Grant les preguntaba por su día, daban respuestas generales. «Estuvo bien. Los maestros son amables. La comida de la cafetería es buena». Atribuyó su reserva a un periodo natural de ajuste. Fue en la segunda semana cuando las cosas comenzaron a cambiar. Grant lo notó primero en los pequeños detalles. Juni, que había comenzado a hablar más abiertamente en casa, volvió a estar callada durante la cena. Willie, siempre organizada, comenzó a tardar más en empacar su mochila por la mañana, como si temiera ir a la escuela. El miércoles, encontró a Juni llorando en silencio en el baño antes de acostarse. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó Grant, sentándose en el suelo del baño junto a ella. «Nada», murmuró ella. Pero sus lágrimas contaban una historia diferente. «Junie, puedes contarme cualquier cosa. Prometo que trataré de ayudar». Lo miró con esos grandes ojos tristes. «Es solo que algunas niñas en la escuela dijeron cosas». «¿Qué tipo de cosas?». «Dijeron que Willie y yo somos niñas de la calle y que no deberíamos estar allí. Dijeron que solo nos cuidas porque te damos lástima». Grant sintió una fría ira surgir en su pecho. «Juni, mírame. No las estoy cuidando por lástima. Las estoy cuidando porque las quiero. Y esas niñas están equivocadas. Tienen todo el derecho de estar en esa escuela, como cualquier otro niño». Pero incluso mientras decía las palabras correctas, Grant sabía que los niños podían ser crueles de maneras que los adultos rara vez imaginaban. El viernes, la situación se intensificó. Grant estaba en la oficina cuando recibió una llamada de la escuela. Era la señora Patterson, la subdirectora. «Señor Morrison, necesito que recoja a Juni temprano hoy. Hubo un incidente durante el recreo». Cuando Grant llegó a la escuela, encontró a Juni sentada en la enfermería, con el rostro manchado de lágrimas y barro en la ropa. Willie estaba a su lado, tomándole la mano y mirando furiosamente a cualquiera que se acercara. «¿Qué pasó?», preguntó Grant, arrodillándose frente a Juni. «Unas niñas de 5º grado la empujaron al barro», explicó Willie, su voz temblando de ira. «Dijeron que de todos modos no se baña, así que ¿qué diferencia hacía?». La señora Patterson, que había acompañado a Grant a la enfermería, carraspeó incómodamente. «Ya hemos hablado con las otras estudiantes involucradas. Se les ha advertido sobre el acoso escolar». «¿Advertido?». Grant se volvió hacia ella, tratando de controlar su rabia. «Mi hija fue humillada y agredida, ¿y solo recibieron una advertencia?». «Señor Morrison, entiendo su preocupación, pero tenemos que seguir nuestros protocolos disciplinarios. Las niñas involucradas provienen de familias importantes en la comunidad escolar y las mías no», interrumpió Grant. La señora Patterson vaciló, y en esa vacilación Grant vio la verdad. Para ella, para la escuela, para esa comunidad, Willie y Juni siempre serían esas niñas de la calle que él había rescatado.
nunca serían verdaderamente aceptadas. Grant llevó a las niñas a casa temprano ese día. Durante el viaje, permanecieron en silencio en el asiento trasero, y él podía sentir su decepción y dolor. En casa, preparó chocolate caliente y se sentó con ellas en la mesa de la cocina. «Quiero que me cuenten todo», dijo suavemente. «Desde el primer día, no omitan nada». Lo que siguió fue una cascada de pequeñas crueldades que se habían acumulado durante las semanas. Niños que se apartaban cuando ellas se acercaban, susurros sobre cómo olían diferente o parecían sucias incluso después de un baño, comentarios sobre cómo Grant debía estar cobrando al gobierno por cuidarlas, exclusión sistemática de los grupos de juego. Bromas sobre cómo probablemente sabían robar ya que vivían en las calles. Cada historia era como un puñetazo en el estómago de Grant. Pensó que darles a las niñas acceso a la mejor educación sería un regalo, pero se estaba convirtiendo en una tortura diaria. «¿Por qué no me lo dijeron antes?», preguntó cuando terminaron. «No queríamos que te enojaras», dijo Will en voz baja. «Y pensamos que tal vez, si aguantábamos, se detendrían». «Pero no se han detenido», añadió Juni. «Solo sigue empeorando». Grant sintió que su corazón se rompía. Intentó darles a las niñas todo lo que no habían tenido: seguridad, comodidad, oportunidades, pero, inadvertidamente, las había colocado en un entorno donde constantemente les recordaban que no pertenecían. «Voy a hablar con el director», dijo. «Me aseguraré de que esto se detenga». «No funcionará», dijo Will con una triste sabiduría. «Solo serán más cuidadosos para que los adultos no vean». Grant sabía que tenía razón. El prejuicio rara vez se derrotaba con reuniones administrativas. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, se quedó en la sala de estar, bebiendo whisky y sintiéndose completamente perdido. Había enfrentado negociaciones complejas y construido un imperio empresarial desde cero, superando desafíos que parecían imposibles. Pero no sabía cómo proteger a dos niñas pequeñas de la crueldad casual de otros niños. Caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad. En algún lugar, otras familias lidiaban con sus propios problemas, otros niños enfrentaban sus propias batallas. Pero eso no hacía que la situación de Will y Juni fuera menos dolorosa. Grant consideró sacarlas de esa escuela y encontrar otra. Pero sabía que el problema no era exclusivo de la Academia Westbrook. Era más profundo, como la sociedad veía a niñas como ellas, prejuicios que existían mucho antes de que nacieran. Regresó a la mesa de la cocina, donde 3 tazas de chocolate caliente se habían enfriado. La cocina, que se había convertido en el corazón de su nuevo hogar, de repente se sintió más pequeña, agobiada por las lágrimas derramadas antes. Grant lavó las tazas lentamente, el sonido del agua corriendo era el único ruido en la casa silenciosa. Cuando terminó, se secó las manos y miró alrededor de la cocina, que se había convertido en un símbolo de su nueva vida familiar. 3 semanas atrás, pensó que darles un hogar a las niñas sería el mayor desafío. Ahora se daba cuenta de que solo era el comienzo. Protegerlas, no solo física sino emocionalmente, sería una batalla que podría durar años. Subió las escaleras en silencio y se detuvo en la puerta de la habitación de las niñas. Dormían acurrucadas juntas, como lo hacían siempre que se sentían ansiosas o asustadas. Incluso dormidas, parecían protegerse mutuamente de un mundo que insistía en recordarles que eran diferentes. Grant se quedó allí durante mucho tiempo, observando su suave respiración, prometiéndose en silencio encontrar una manera de mejorar sus vidas. Las había sacado de las calles, pero aún necesitaba encontrar algo aún más precioso, un lugar al que realmente pudieran pertenecer. La frustración lo siguió hasta su propia habitación, donde permaneció despierto hasta el amanecer, planeando formas de proteger a 2 niñas pequeñas de un mundo aparentemente empeñado en lastimarlas simplemente porque habían comenzado la vida en circunstancias diferentes. Por mucho que lo intentara, Grant no podía escapar del pensamiento de que quizás el amor por sí solo no era suficiente para protegerlas de todo. Y esa comprensión lo atormentaba más que cualquier pesadilla. El aula de 3er grado de la Academia Westbrook estaba inmersa en la típica calma de una tarde de martes.
La señora Carver, una mujer de mediana edad con cabello entrecano sujeto holgadamente y gafas que siempre colgaban de una cadena, observaba a sus alumnos con la paciencia de alguien que había dedicado 25 años a la enseñanza. Willie y Juni estaban sentadas en sus escritorios habituales, 2 filas atrás, junto a la ventana, siempre juntas si era posible. En las semanas posteriores al incidente del recreo, se habían vuelto aún más invisibles, hablando solo cuando se les preguntaba, evitando cualquier situación que pudiera atraer atención no deseada. «Muy bien, niños», dijo la señora Carver, golpeando ligeramente el marcador de pizarra en el escritorio. «Hoy vamos a hacer algo diferente en nuestra clase de matemáticas». Se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir una secuencia de números y operaciones. La clase observaba con leve interés. Las matemáticas solían ser predecibles, con problemas simples de suma y resta adecuados para niños de 8 años, pero lo que la señora Carver escribió hizo que varios niños fruncieran el ceño confundidos. 8412 exact 158.412 x 15 más 144.321 144.32 f. Este es un problema que normalmente se muestra a estudiantes mayores, explicó la maestra, volviéndose hacia la clase. Pero creo que todos ustedes son más capaces de lo que piensan. ¿Quién quisiera intentar resolverlo? La sala permaneció en silencio. Algunos niños intercambiaron miradas confusas. Tommy Peterson, usualmente el primero en ofrecerse como voluntario, estaba claramente perdido. Madison Wright, la hija de uno de los banqueros prominentes de la ciudad, miraba la pizarra como si los números fueran jeroglíficos egipcios. ¿Nadie quiere intentarlo?, preguntó la señora Carver amablemente. Recuerden, no hay problema en cometer errores. Es importante intentarlo. Entonces, una pequeña mano se levantó vacilante al fondo del aula. Willie había levantado la mano, pero cuando todos los ojos se volvieron hacia ella, Grant pudo ver que su determinación flaqueaba. Juni le susurró algo alentador y también levantó la mano. «Willie y Juni», dijo la señora Carver, genuinamente sorprendida. «¿Les gustaría intentarlo?» Algunos niños inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos. Grant, a quien le habían pedido que fuera a la escuela para una reunión sobre el progreso de adaptación de las niñas, estaba sentado discretamente al fondo del aula cuando todo sucedió. «Ni siquiera saben hacer restas simples», dijo Madison en voz alta a su amiga Sarah. «¿Cómo van a resolver eso?» «Apuesto a que solo se copiarán la una a la otra», añadió Tommy, provocando risitas ahogadas de algunos otros. La señora Carver dio una palmada, silenciando a la clase. «Silencio, por favor. Willie y Juni, pasen a la pizarra». Las dos niñas se levantaron lentamente. Grant podía ver la tensión en sus pequeños hombros, como se apoyaban mutuamente simplemente estando una al lado de la otra. Cuando llegaron a la pizarra, la señora Carver les entregó un marcador a cada una. «Pueden trabajar juntas o por separado, como prefieran», dijo la maestra. Willie tomó el marcador y miró el problema. Por un momento que pareció eterno, se quedó allí parada, y Grant temió que se rindiera bajo el peso de las miradas burlonas de la clase. Entonces, algo cambió. Willie se enderezó, como si un interruptor se hubiera activado en su mente, y comenzó a escribir. Primero, puso cada parte de la ecuación entre paréntesis, dividiéndola en trozos más pequeños. 84/12 igual a 7. La clase estaba en silencio ahora, observando con creciente curiosidad. 7x15 igual a 105. Mientras Willie trabajaba en la primera parte, Juni comenzó la segunda parte de la ecuación, trabajando con los números 144, 12, 9, 3. Trabajaban en perfecta sincronía, como si pudieran leerse los pensamientos. Willie escribió el resultado de la primera parte, Juni escribió el segundo, y luego juntas completaron, 105 más 3 igual a 108. Cuando terminaron, se volvieron para mirar a la clase. El silencio era total. Incluso los que solían susurrar no tenían nada que decir. La señora Carver revisó los cálculos, su expresión cambiando de sorpresa a admiración. «Perfecto», dijo, con genuina emoción en su voz. «Absolutamente perfecto.
No solo la respuesta es correcta, sino que el método que usaron, dividir la ecuación en partes más pequeñas, es exactamente lo que esperaría de estudiantes mucho mayores. La maestra se dirigió al resto de la clase. Niños, lo que Wiley y Juni acaban de mostrarnos no es solo conocimiento matemático, sino un pensamiento lógico avanzado. Comprendieron que un problema complejo puede resolverse dividiéndolo en piezas más manejables. Grant sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre había sospechado que las niñas eran especiales, pero verlas allí, dominando un concepto claramente por encima del nivel de la clase, fue una revelación. ¿Dónde aprendieron a hacer eso?, preguntó amablemente la señora Carver. Wiley y Juni intercambiaron miradas. Juni respondió en voz baja pero clara: nuestra mamá nos enseñó a dividir los problemas grandes en pedazos pequeños. Decía, cualquier cosa difícil se vuelve más fácil si sabes cómo dividirla, ¿verdad? Su madre era muy sabia, dijo la señora Carver cálidamente. Y ustedes dos son muy inteligentes. Por primera vez desde que llegaron a la Academia Westbrook, las expresiones en los rostros de los otros niños no eran burlonas ni despectivas. Estaban genuinamente sorprendidos y, en algunos casos, reluctantemente respetuosos. Cuando Wiley y Juni regresaron a sus escritorios, la atmósfera en la sala había cambiado ligeramente. Las conversaciones susurradas ya no eran sobre las niñas de la calle, sino sobre cómo acababan de resolver un problema que nadie más podía siquiera comenzar. La señora Carver continuó la lección, pero Grant notó cómo a veces dirigía preguntas más desafiantes a Wiley y Juni, y cómo respondían con creciente confianza cada vez. Cuando terminó la clase, Grant vio algo que no había visto antes. Algunos niños se quedaron, mirando a Wiley y Juni con curiosidad en lugar de la hostilidad habitual. Todavía no era aceptación, pero era el comienzo de algo diferente. La señora Carver se acercó a Grant una vez que la sala estuvo vacía. Señor Morrison, ¿podría dedicarme unos minutos? Me encantaría hablar con usted sobre Wiley y Juni. Grant asintió, su corazón latiendo ligeramente más rápido. Las discusiones con los maestros no habían sido positivas en las últimas semanas. Señor Morrison, comenzó la señora Carver, ordenando algunos papeles en su escritorio. Debo ser honesta con usted. Cuando las niñas llegaron por primera vez, estaba preocupada. No porque fueran diferentes, sino porque no sabía cómo integrarlas adecuadamente. Grant sintió una opresión familiar en el estómago. Pero hoy, continuó, me asombraron por completo. Y no fue la primera vez. Las he estado observando durante semanas y algo extraordinario está sucediendo. ¿Extraordinario? La señora Carver se sentó en su silla e hizo un gesto para que Grant hiciera lo mismo. Señor Morrison, en 25 años de enseñanza, rara vez he visto niños con la capacidad intelectual que Wiley y Juni han demostrado. No solo hablo de matemáticas. Es la forma en que procesan la información, hacen conexiones, resuelven problemas. Abrió una carpeta y le mostró a Grant algunos de los trabajos de las niñas. Mire este ensayo que Juni escribió sobre la familia. La profundidad emocional, la estructura, el vocabulario. Está años por delante de lo que esperaría de una niña de 6 años. Y este proyecto de ciencias que Wiley presentó sobre cómo crecen las plantas. No solo comprendió el concepto básico, sino que lo relacionó con matemáticas, geografía e incluso economía. Grant examinó los papeles, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. ¿Siempre han sido así? Sospecho que sí, pero probablemente nunca antes tuvieron la oportunidad de demostrarlo por completo. Lo que me impresiona no es solo la inteligencia pura, sino la madurez de su pensamiento. Abordan los problemas como pequeñas científicas. La señora Carver se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Señor Morrison, estas niñas necesitan estimulación adicional. El currículum regular, incluso en una escuela como la nuestra, no las desafiará lo suficiente. Necesitan materiales avanzados, proyectos complejos, oportunidades para explorar su curiosidad natural. ¿Qué sugiere? Primero, libros. Muchos libros de diversos niveles de dificultad. No solo libros infantiles, sino material que las desafíe intelectualmente.
Segundo, considere actividades extracurriculares que fomenten el pensamiento crítico, ajedrez, clubes de ciencias, quizás incluso programación introductoria. Grant tomó nota mental de todo. Lo más importante, añadió la señora Carver, siga hablándoles sobre ideas complejas. Absorben información como esponjas, pero más que eso, quieren entender cómo y por qué las cosas funcionan como lo hacen. ¿Cree que podrían ser consideradas superdotadas? La señora Carver hizo una pausa por un momento. Señor Morrison, no puedo hacer un diagnóstico oficial, pero basándome en lo que he observado, diría que es muy probable. Le recomiendo encarecidamente que busque una evaluación psicopedagógica adecuada, no para etiquetarlas, sino para comprender mejor cómo apoyar su desarrollo. Grant sintió que algo se removía dentro de él, una mezcla de orgullo, responsabilidad y algo más profundo. Señora Carver, ¿puedo preguntar, después de lo que pasó hoy, cómo cree que reaccionarán los otros niños? La maestra sonrió por primera vez en su conversación. Los niños respetan la competencia, señor Morrison. Puede que lleve tiempo, pero lo que pasó hoy plantó una semilla. Por primera vez, los otros niños vieron a Wiley y Juni no como diferentes de manera negativa, sino como capaces de hacer algo que ellos mismos no pueden. ¿Cree que eso marcará la diferencia? Creo que sí. No resolverá todo de la noche a la mañana, pero es un comienzo. El respeto suele ser el primer paso hacia la aceptación. Cuando Grant salió de la escuela esa tarde, su mente bullía con todo lo que la señora Carver le había dicho. Condujo en piloto automático, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las niñas que había acogido por compasión no eran solo niñas vulnerables que necesitaban cuidado, eran mentes extraordinarias que necesitaban nutrición intelectual. Lo que había comenzado como un acto de caridad se había convertido en algo mucho más significativo. En casa, mientras Wiley y Juni hacían sus deberes en la mesa de la cocina, Grant las observaba con nuevos ojos. Trabajaban con una concentración y eficiencia que él había atribuido a la madurez forzada de la vida en las calles. Pero ahora se daba cuenta de que era algo más, un indicador de mentes que procesaban la información de manera diferente, más eficaz. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Grant se quedó en su estudio, investigando todo sobre niños superdotados, programas educativos avanzados y formas de nutrir talentos excepcionales. Alrededor de la medianoche, se reclinó en su silla. Una comprensión se había cristalizado en su mente, lo que comenzó como una decisión emocional para ayudar a dos niñas sin hogar se había convertido en algo mucho más grande. No solo estaba criando a dos niñas pequeñas, estaba moldeando dos futuros que podrían ser extraordinarios. Era una responsabilidad que lo aterraba e inspiraba a partes iguales. Grant abrió un cajón y sacó una carpeta que había estado evitando durante semanas, los papeles para iniciar el proceso de adopción permanente. Había dudado porque la custodia temporal se sentía menos definitiva, menos intimidante. Pero ahora, después de lo que había visto y oído, Grant comprendió que esto ya no era un experimento temporal. Wiley y Juni no eran solo dos niñas a las que estaba ayudando, eran sus hijas en todo el sentido significativo de la palabra. Tomó un bolígrafo y comenzó a llenar los formularios. Cada firma, cada sección completada, era un compromiso no solo con su presente, sino con un futuro que ahora sabía que tenía un potencial ilimitado. Afuera, la ciudad dormía, pero Grant trabajó hasta el amanecer, finalizando en papel lo que su corazón ya sabía, que estas dos niñas extraordinarias eran su familia y que haría todo lo que estuviera en su poder para darles no solo amor y seguridad, sino todas las oportunidades que sus brillantes mentes merecían. Lo que comenzó por compasión se había convertido en el proyecto más importante de su vida. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero Grant podía sentirlo en el aire, como la promesa de lluvia en una tarde de verano. Primero fueron las miradas, donde antes había desdén o indiferencia, ahora había una curiosidad cautelosa. Los niños de la Academia Westbrook observaban a Wiley y Juni con un tipo diferente de atención, como si finalmente las vieran por quienes realmente eran en lugar de lo que imaginaban. En la segunda semana después del incidente de matemáticas, Grant notó que las niñas llegaban a casa con expresiones ligeramente menos tensas. Todavía cautelosas, todavía reservadas, pero había algo nuevo en su postura,
un atisbo de confianza. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?, preguntó un miércoles mientras se quitaban los abrigos junto a la puerta. Fue diferente, dijo Wille, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Diferente cómo? Tommy Peterson me preguntó si podía ayudarlo con su tarea de matemáticas, dijo Juni, sonando sorprendida. Nunca me había hablado antes, excepto para, bueno, ser malo. Grant sintió una chispa de esperanza. ¿Lo ayudaste? Sí, y dijo gracias. Juni sonaba asombrada, como si la cortesía básica de Tommy fuera inesperada. Eso es un comienzo, dijo Grant, tratando de no mostrar cuánto significaba para él esa pequeña victoria. El viernes, el cambio fue más obvio. Grant estaba recogiendo a las niñas de la escuela cuando vio algo que hizo que su corazón se acelerara de emoción. Wille estaba sentada en un banco en el patio, explicando pacientemente un problema de matemáticas a 3 compañeros de clase reunidos a su alrededor, como si fuera una maestra en miniatura. No muy lejos, Juni le mostraba a Sarah Chen cómo doblar un complejo diseño de origami, sus pequeñas manos moldeando hábilmente el papel con la precisión de una artista. Sarah, la misma niña que había susurrado comentarios crueles semanas antes, ahora observaba a Juni con genuina fascinación. Señor Morrison. Grant se giró para ver a la señora Carver acercándose con una sonrisa. Se están integrando bien, señaló la maestra, siguiendo su mirada hacia donde estaban las niñas. Es impresionante cómo pueden cambiar las cosas cuando los niños se dan cuenta de que tienen algo que aprender unos de otros. Parecen más felices, dijo Grant, observando a Juni reír mientras Sarah lograba un doblez particularmente complicado. Y más seguras. Ayer, Wille levantó la mano para responder una pregunta de ciencias que dejó a la mitad de la clase rascándose la cabeza. Y cuando lo explicó, fue tan clara que incluso yo aprendí algo nuevo. Grant sonrió. Siempre han sido especiales. Solo necesitaban una oportunidad para demostrarlo. Bueno, ahora tienen esa oportunidad. Y los otros niños están empezando a verlo también. Esa tarde, en la cena, las niñas estaban más habladoras de lo que Grant las había visto en semanas. Madison me invitó a sentarme en su mesa en el almuerzo, dijo Juni, mezclando su puré de papas. Dijo que hago los origamis más bonitos que ha visto. Y Marcus Williams me preguntó si quiero unirme al club de ajedrez, añadió Wille. Dijo que si soy buena en matemáticas, podría ser buena en ajedrez también. Grant dejó el tenedor. ¿Quieres unirte al club de ajedrez? Quiero intentarlo, dijo Wille con una timidez que Grant rara vez veía en ella. ¿Crees que puedo? Cariño, puedes hacer cualquier cosa que quieras. Si quieres aprender ajedrez, conseguiremos un tablero para que podamos practicar en casa también. Los ojos de Wille se iluminaron de una manera que hizo que el corazón de Grant se acelerara. ¿De verdad? ¿De verdad? En las semanas siguientes, las invitaciones se multiplicaron. Invitaciones para almorzar juntos, para jugar en el recreo, para colaborar en proyectos grupales. Las niñas que durante tanto tiempo habían sido marginadas en la clase, de repente se encontraron en el centro de una creciente red social. Grant observó esta transformación con una mezcla de orgullo y alivio. Cuando llegaban a casa ahora, hablaban de amigos, de planes para el día siguiente, de invitaciones a fiestas de cumpleaños, conversaciones normales de niñas normales, y eso era todo lo que él siempre había querido para ellas. Pero un martes por la noche, 3 semanas después del incidente de matemáticas, sucedió algo que cambió todo para Grant. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuchó una pequeña discusión en la sala de estar. No era grave, solo el tipo de disputa cotidiana entre hermanos sobre qué programa de televisión ver. Juni, es mi turno de elegir. Pero tú elegiste ayer. No, tú elegiste ayer. Grant sonrió para sí mismo, listo para intervenir si era necesario. Cuando escuchó a Juni decir, bien, preguntémosle a papá quién de nosotras eligió ayer. El mundo se detuvo. Se congeló en la cocina, la cuchara de madera suspendida en el aire, la salsa burbujeando en la sartén olvidada. Habían dicho papá. No Grant, no señor Grant. Papá. Papá, gritó Wille desde la sala de estar. ¿Recuerdas quién eligió el programa anoche?
Grant intentó responder, pero descubrió que no podía hablar. Se le había cerrado la garganta por completo y le ardían los ojos por las lágrimas. Luchó por contenerse. ¿Papá? Juni apareció en el umbral de la cocina, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Estás bien? Grant carraspeó, tratando de recuperar la compostura. Estoy genial, cariño. Pueden resolverlo entre ustedes. De acuerdo. Pero Juni ya lo conocía lo suficiente como para notar que algo andaba mal. ¿Estás llorando?, dijo, acercándose. No estoy llorando, mintió Grant, incluso mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Wille también apareció en la cocina, y las dos niñas se pararon a cada lado de él, mirándolo con preocupación. ¿Hicimos algo mal?, preguntó Wille, su voz pequeña y ansiosa. Grant se arrodilló para quedar a su altura, incapaz de contener más las lágrimas. No hicieron nada mal. Hicieron algo muy bien. ¿Qué?, preguntó Juni, confundida. Me llamaron papá. Las dos se miraron, y Grant vio el momento exacto en que se dieron cuenta de lo que habían hecho. Así es como pensamos en ti, dijo Wille simplemente. Eres nuestro papá. Nos cuidas, nos proteges, nos quieres, añadió Juni. ¿No es eso lo que hacen los papás? Grant las abrazó, sin molestarse en ocultar más las lágrimas. Eso es exactamente lo que hacen los papás, murmuró contra su cabello. Y ustedes dos son mis hijas, mis niñas especiales. Se quedaron así durante un largo momento, acurrucados en la cocina mientras la salsa olvidada burbujeaba en la estufa. Grant sintió como si algo fundamental hubiera encajado en su lugar, como una pieza faltante que finalmente había sido encontrada. Cuando finalmente se soltaron, Juni lo miró con esa sorprendente seriedad que a veces tenía. Nunca tuviste una familia de verdad antes, ¿verdad, papá? La pregunta lo tomó por sorpresa. Yo las tenía a ustedes dos, y tengo una hija, Nora, que vive lejos. Pero estaba solo antes de que llegáramos, dijo Wille. No era una pregunta. Era una afirmación. Lo estaba, admitió Grant. Nosotras también estábamos solas, dijo Juni. Pero ahora te tenemos a ti, y tú nos tienes a nosotras, y nos tenemos la una a la otra, añadió Wille. Grant sonrió entre lágrimas. Sí, somos una familia. Una familia de verdad, afirmó Juni. Esa noche, después de que las niñas se acostaron, Grant se quedó en la sala de estar durante mucho tiempo, dejando que lo sucedido se asentara. Por primera vez en su vida adulta, se sintió parte de algo más grande que él mismo. No era solo un proveedor o un cuidador. Era un papá, en el sentido más profundo de la palabra. Pero había una sombra sobre su felicidad, una conciencia persistente de que la familia que había encontrado aún no estaba completa. En algún lugar del país, Nora estaba creciendo sin él, viviendo su propia vida con personas que llenaban roles que él debería haber llenado. Grant miró la foto en el estante, donde Nora sonreía a la cámara en una imagen que parecía pertenecer a otro siglo. 3 personas importantes en su vida. 2 que lo llamaban papá y dormían seguras arriba, y una que apenas recordaba cómo era tenerlo cerca. Tomó su teléfono, lo miró durante un largo momento y luego lo volvió a dejar. No esta noche. Esta noche era para saborear lo que había logrado, para permitirse sentir la pura alegría de tener finalmente una familia funcional. Pero una parte de él sabía que pronto tendría que tomar una decisión sobre Nora. Wille y Juni le habían dado algo que nunca antes había tenido. Un verdadero hogar, una verdadera familia. Y tal vez, solo tal vez, había una manera de traer a Nora a esa familia también. Por ahora, sin embargo, Grant se contentó con sentarse en la tranquila sala de estar, escuchando el suave sonido de 2 niñas pequeñas durmiendo seguras arriba, sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Era un papá. Eran sus hijas. Eran una familia. Y por ahora, eso era suficiente. Grant había ensayado sus palabras 1000 veces. Durante 3 días seguidos, desde que Wille y Juni lo llamaron papá por primera vez, había mirado fijamente su teléfono, marcando mentalmente el número que sabía de memoria, imaginando cómo comenzaría la conversación. Sara, soy yo. Sara,
necesitamos hablar. Sara, sé que no tengo derecho, pero... Cada inicio sonaba inadecuado, demasiado pequeño para el peso de lo que tenía que decir. ¿Cómo pides perdón por años de negligencia? ¿Cómo explicas que finalmente entiendes lo que significa ser padre, pero solo porque dos niñas que no eran biológicamente tuyas te lo habían enseñado? Era jueves por la noche. Willie y Juni estaban en su habitación haciendo la tarea, sus suaves voces flotando por el pasillo mientras discutían problemas de matemáticas. Grant estaba en su estudio, mirando el teléfono como si fuera un artefacto alienígena. Había pasado todo el día en el trabajo, incapaz de concentrarse en nada. Contratos importantes esperaban su firma, proyectos multimillonarios necesitaban su atención, pero todo en lo que podía pensar era en Nora. En cómo había crecido sin él, en cómo sus propias palabras, cuando tenga tiempo, se habían convertido en una barrera insuperable entre ellos. Su vida había cambiado tan drásticamente que a veces se miraba al espejo, buscando signos físicos de la transformación que sentía por dentro. El hombre que se había convertido en el padre de Willie y Juni era fundamentalmente diferente del hombre que perdió a Nora por estar siempre demasiado ocupado. Pero la pregunta que lo atormentaba era, ¿es demasiado tarde para aplicar lo que había aprendido? Grant tomó el teléfono, marcó los primeros dígitos y colgó. Hizo esto 3 veces antes de finalmente dejar que la llamada continuara. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. ¿Hola? La voz de Sara era exactamente como la recordaba, suave, melódica, pero con un deje de cautela que no había estado allí cuando estaban casados. Sara, soy yo, Grant. Una pausa. Grant imaginó a Sara mirando el reloj, frunciendo el ceño, preguntándose si algo había sucedido para que él llamara fuera de sus horarios telefónicos mensuales acordados, cuando ocurrían. Grant, ¿está todo bien? Nunca llamas a esta hora. Todo está bien. Yo quería hablar contigo. Sobre Nora, sobre nosotros, sobre muchas cosas. Otra pausa, esta vez más larga. Grant, si esto es por dinero o por cambiar la manutención infantil. No es por dinero, interrumpió Grant, quizás con más urgencia de la deseada. Sara, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que lo arruiné todo, pero la extraño. Extraño a nuestra hija. El silencio al otro lado fue tan largo que Grant se preguntó si la llamada se había cortado. Grant, dijo Sara finalmente, su voz más suave ahora. Siempre la has extrañado. El problema nunca fue que no la extrañaras. El problema fue que nunca hiciste nada al respecto. Las palabras dolieron, pero Grant sabía que eran ciertas. Lo sé, dijo. Sé que hice un desastre. Sé que fui un padre terrible. Pero, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Algo ha cambiado en mi vida, Sara. Yo he cambiado. ¿Qué cambió? Grant miró hacia el pasillo, donde podía oír a Juni preguntarle a Willie sobre un proyecto de ciencias. Aprendí lo que realmente significa ser papá. Sara rió, pero no fue una risa feliz. Grant, has sido padre durante 8 años. Un poco tarde para esa revelación, ¿no crees? Sí, admitió. Es tarde. Quizás demasiado tarde. Pero tenía que llamarte, porque finalmente entiendo lo que intentabas decirme todos esos años. ¿Y qué intentaba decirte? Que estar presente no es solo estar físicamente en la misma casa. Que el amor no es lo que sientes, sino lo que haces. Que los niños te necesitan no cuando tienes tiempo, sino cuando ellos te necesitan. Otro silencio. Y Grant continuó, Sara, no llamo para pedir que volvamos. Sé que ese tiempo ya pasó. Sé que has hecho una nueva vida. Y Nora tiene una familia que probablemente es mejor que cualquier cosa que yo podría haber ofrecido en ese entonces. Entonces, ¿por qué llamas? Grant respiró hondo. Porque quiero intentar ser el padre que ella merece. Incluso si es tarde. Incluso si es difícil. Incluso si ella no me quiere. La voz de Sara sonaba diferente ahora. Más pensativa. Menos defensiva. Grant, ¿qué pasó? Suenas diferente. Adopté a 2 niñas, dijo simplemente. Bueno, estoy en proceso de adoptarlas.
Tienen 6 años, gemelas. Vivían en la calle. ¿Adoptaste? Ellas me enseñaron cosas sobre mí mismo que nunca supe. Me enseñaron lo que significa poner a alguien por delante del trabajo, por delante de los negocios, por delante de mí mismo. Grant podía oír la respiración de Sara al otro lado. ¿Y ahora quieres aplicar esas lecciones a Nora? Quiero intentarlo. Si ella quiere, si tú me lo permites. Grant. Sara hizo una pausa, y él la imaginó pasándose una mano por el pelo, una costumbre que tenía cuando pensaba en algo. Nora pregunta por ti a veces. Más de lo que podrías pensar. El corazón de Grant se encogió. ¿Lo hace? Pregunta si estás bien, si todavía trabajas tanto. Sí, si todavía te acuerdas de ella. Dios, Sara, por supuesto que me acuerdo de ella. Es mi hija. Yo lo sé. Pero ella no lo sabe. Para ella, eres la persona que siempre estaba demasiado ocupada, que siempre tenía alguna reunión más importante. Grant cerró los ojos, soportando todo el peso de sus errores. ¿Cómo arreglo eso? No sé si puedes, dijo Sara con honestidad. Pero tal vez puedas construir algo nuevo. ¿Estaría dispuesta a verme? Otra larga pausa. Grant, seré honesta. Robert es un padre maravilloso para ella. Es presente, involucrado. Nunca se pierde un recital o una reunión de padres y maestros. Nora lo quiere. Grant sintió esa punzada familiar de envidia y arrepentimiento. Pero Sara continuó, también sabe que tiene otro padre. Y nunca le he hablado mal de ti, incluso cuando estaba enojada. Así que, sí, creo que le gustaría verte. ¿De verdad? ¿De verdad? De hecho, Sara vaciló. Estaré allí la próxima semana para una conferencia de trabajo. Podría traerla conmigo, si quieres. La esperanza inundó a Grant como un maremoto. ¿Harías eso? Puedo ir despacio. Sin presión. Quizás solo un almuerzo o una tarde. Ella quiere verte, Grant. Siempre ha querido. Grant tuvo que sentarse. Sus piernas de repente parecían incapaces de sostenerlo. Sara, yo no sé qué decir. Di que realmente estarás allí esta vez. No solo físicamente, sino emocionalmente. Que tendrá toda tu atención. La tendrá, prometió Grant. Toda. Y Grant, ¿estas niñas que adoptaste? ¿Nora las conocerá? Grant no había considerado eso. Si ella quiere. Si crees que es apropiado. Creo que sería bueno para ella. Siempre ha querido hermanos. Cuando Grant colgó, 20 minutos después, le temblaban las manos. Se sentó en su estudio durante mucho tiempo, asimilando lo que acababa de suceder. Nora estaría allí la próxima semana. Su hija, a quien no había visto en 6 meses, estaría aquí, en su casa, conociendo a Wille y Juni. La puerta del estudio se abrió suavemente y Juni se paró en el umbral. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves diferente?» Grant la miró, a una de las 2 niñas que le enseñaron lo que significaba ser padre, y sonrió. «Estoy genial, cariño. De hecho, tengo algunas noticias que compartir contigo y con Wille». «¿Qué tipo de noticias?» «Mi hija, Nora, vendrá a visitarnos la próxima semana». Los ojos de Juni se agrandaron. ¿Tu otra hija? ¿La que vive lejos? Sí. Podrán conocerla. Juni corrió de regreso al dormitorio, y Grant escuchó una charla emocionada entre ella y Wille. Unos minutos después, ambas aparecieron en el estudio. ¿Es verdad? ¿Nora viene?, preguntó Wille. Es verdad. ¿Le gustaremos?, preguntó Juni, su voz llena de una ansiedad familiar. Las amará, dijo Grant, con convicción en su tono. Igual que yo. La semana siguiente, Grant estaba más nervioso de lo que jamás había estado en cualquier negocio importante. Ordenó la casa 3 veces, compró suficientes víveres para un ejército y se cambió de ropa 2 veces antes de que llegaran Sara y Nora. Wille y Juni estaban casi tan nerviosas como él. Habían elegido sus mejores atuendos y actuaban con una formalidad inusual, como si se prepararan para conocer a la realeza.
Cuando sonó el timbre, Grant respiró hondo antes de abrir. Sara estaba allí, mayor pero aún hermosa, sonriendo nerviosamente. Y a su lado, Nora. Había crecido tanto que Grant apenas la reconoció. Estaba más alta, su cabello más largo, y sus ojos, esos ojos eran más serios de lo que recordaba. Llevaba un vestido azul y sostenía una pequeña mochila contra su pecho. «Hola, papá», dijo, y su voz era más madura, más reservada de lo que esperaba. «Hola, cariño», respondió él, arrodillándose a su altura. «Has crecido tanto». «Tú también te ves diferente», dijo ella, estudiándolo con curiosidad. Sara sonrió. «La recogeré a las 5». «De acuerdo. Diviértanse». Cuando Sara se fue, Grant, Nora, Wiley y Juni se quedaron de pie en la sala de estar, en una mezcla de expectativa incómoda y nerviosismo. «Bueno», dijo Grant finalmente. «Estas son Wiley y Juni. Chicas, esta es Nora». «Hola», dijeron Wiley y Juni al unísono, claramente ensayado. «Hola», respondió Nora, sus ojos moviéndose entre las dos niñas con curiosidad. El almuerzo fue inicialmente tenso. Nora respondía a las preguntas cortésmente, pero había una distancia en sus respuestas que le rompía el corazón a Grant. Parecía estar observándolo todo, cómo interactuaba él con Wiley y Juni, cómo se comportaban ellas con él, cómo funcionaba esta nueva dinámica familiar. Fue durante el postre que algo cambió. Juni estaba hablando de la escuela, de cómo ella y Wiley estaban empezando a hacer amigos. Cuando Nora preguntó, «¿Estabas triste antes de venir a vivir aquí?», la pregunta tomó a todos por sorpresa. Wiley y Juni intercambiaron miradas. «A veces», admitió Wiley. «Nos sentíamos solas». «Yo también me siento sola a veces», dijo Nora en voz baja. «Aunque tengo una familia». Grant sintió que su corazón se astillaba. «¿Por qué, cariño?». Nora lo miró con esos ojos serios. «Porque siempre quise un papá que quisiera estar conmigo, no solo verme de vez en cuando». Grant no supo qué decir. ¿Cómo le dices a una niña que no supiste ser padre hasta que aprendiste de otras niñas? «Nora», dijo finalmente. «Siempre quise estar contigo. Solo que, no sabía cómo». «¿Y ahora sí sabes?». Grant miró a Wiley y Juni, que observaban la conversación en silencio. «Estoy aprendiendo», respondió con honestidad. «Todos los días». El resto de la tarde transcurrió con más fluidez. Nora se relajó gradualmente, riendo con las bromas de Juni, impresionada por la inteligencia de Wiley, uniéndose a los juegos de mesa con creciente entusiasmo. Cuando Sara regresó a recogerla, Nora estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Grant, sentándose a su lado. «Nuestra familia», dijo simplemente. Grant miró el dibujo. Mostraba 4 figuras de palitos, un hombre alto y 3 niñas de alturas ligeramente diferentes, todas tomadas de la mano, todas sonriendo. «Es hermoso», dijo Grant, con la voz quebrada. Nora lo miró, luego a Wiley y Juni, que lavaban los platos del postre, y de nuevo a su dibujo. «Todavía no somos eso», dijo, señalando el dibujo. «Pero podríamos serlo, ¿verdad?». Grant sintió que las lágrimas amenazaban. Tomó el dibujo como si fuera el artefacto más precioso del mundo. «Sí, cariño. Si quieres, podemos serlo». Cuando Sara y Nora se fueron, Grant se quedó en la sala de estar, sosteniendo el dibujo. Wiley y Juni se sentaron en el sofá a su lado. «Parece agradable», dijo Juni. «Es muy inteligente», añadió Wiley. «Y dibuja bien». «Le gustaron», dijo Grant. «Pude notarlo». «¿Crees que ella querría ser nuestra hermana?», preguntó Juni con vacilación. Grant miró de nuevo el dibujo. 4 figuras de palitos representando una familia que aún no existía, pero que podría. «Creo que sí», dijo. «Creo que todos queremos lo mismo». «¿Qué es eso?», preguntó Wiley. Grant rodeó a ambas niñas con sus brazos, todavía sosteniendo el dibujo de Nora. «Una familia de verdad, todos juntos». Esa noche, Grant colocó el dibujo de Nora en el refrigerador, junto con los trabajos escolares de Wiley y Juni. Un pequeño gesto, pero simbolizaba algo más grande. Un espacio que se estaba haciendo.
Una puerta dejada abierta para una posibilidad que de repente se sentía al alcance. Sabía que sería difícil, que habría obstáculos, conversaciones difíciles, momentos de duda. Pero por primera vez desde que Nora nació, Grant sintió que realmente entendía lo que significaba luchar por una familia y estaba listo para luchar. El jardín del penthouse nunca se había utilizado para conversaciones serias. Grant había contratado paisajistas para crear un espacio verde en la terraza de la azotea, pero siempre había sido más una cuestión de estatus que de función. Las plantas eran bien mantenidas por un equipo de servicio. Las sillas de hierro forjado permanecían impecables bajo una elegante pérgola, pero hasta hacía unas semanas, el área rara vez veía vida humana. Ahora, con Willie y Juni corriendo entre las plantas y Nora explorando cautelosamente cada rincón de la terraza durante su segunda visita, la azotea finalmente tenía un propósito. Las niñas estaban al otro lado, cerca de una pequeña fuente, hablando en voz baja mientras Juni le enseñaba a Nora a doblar otra figura de origami. Sara estaba sentada en una de las sillas, observando a las niñas con una expresión pensativa que Grant reconoció de sus días de casados. Era la misma mirada que tendría cuando estaba procesando algo importante en su mente, organizando sus pensamientos antes de hablar. «Grant», dijo, sin apartar la vista de las niñas. «¿Podemos hablar?» Se sentó en la silla junto a ella, sintiendo una tensión familiar instalarse entre ellos. No era hostilidad, esos días habían pasado. Pero había una formalidad cautelosa que siempre estaría allí ahora. «Claro», respondió él. Sara guardó silencio por un momento, observando a Nora reír cuando Juni dobló un pájaro de papel más elaborado que los demás. «Ella es diferente aquí», dijo Sara al fin. «Más relajada, más libre». Grant miró a Nora, que intentaba replicar el complejo doblez de Juni. «¿Diferente cómo?» «En casa es más reservada, más cuidadosa, como si siempre se asegurara de ser la hija perfecta. Y aquí, no tiene que ser perfecta». Sara se giró para mirarlo directamente. «Aquí puede ser simplemente una niña. Quizás porque Willie y Juni se lo permiten». Grant asintió, inseguro de cómo responder. Había notado lo mismo, como Nora parecía más ligera cuando jugaba con las gemelas, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. «Grant», dijo Sara, su voz más seria ahora. «Necesito decirte algunas cosas. Cosas que debí haber dicho hace mucho tiempo». Se preparó para lo que venía. Las conversaciones con Sara siempre se sentían como campos minados, llenos de heridas no resueltas y acusaciones que sabía que merecía. «Nuestra relación no funcionó», comenzó. «Porque eras arrogante y vivías para tu trabajo». Las palabras dolieron, pero Grant no protestó. Las esperaba. Estaba sola, Grant. Completamente sola. Casada, pero sola. Nora crecía y yo básicamente la estaba criando sola. Tú estabas físicamente allí a veces, pero nunca realmente allí. Grant bajó la cabeza, estudiando sus propias manos. Todo lo que Sara decía era verdad, y él lo sabía. Cuando te perdiste su recital, o te olvidaste de una reunión escolar, o tomaste llamadas de negocios durante la cena, siempre tenías una excusa. Siempre había algo más importante sucediendo. «Sara, yo». «Déjame terminar», dijo ella con firmeza. «Cuando tuve la oportunidad de empezar de nuevo, me fui. Tomé el traslado a la costa este, me mudé con Nora y, sí, crié a nuestra hija de la manera que sentí que era mejor. Cuando conocí a Robert, me casé con él porque era todo lo que tú no eras. Presente, dedicado, interesado en ser papá». Grant sintió la vieja punzada de celos y arrepentimiento, pero permaneció en silencio. «Y todos estos años, cargué con ira. Ira porque desperdiciaste nuestra familia. Ira porque Nora creció preguntándose por qué su padre no la quería cerca». «Siempre la quise cerca», dijo Grant en voz baja. «No, Grant. La querías cerca cuando encajaba en tu horario. Hay una diferencia». El silencio se extendió entre ellos. Al otro lado del jardín, podían oír a las niñas reír, una banda sonora extrañamente apropiada para una conversación sobre una familia perdida y encontrada. Sara respiró hondo antes de continuar. «Pero ahora», hizo una pausa, analizando su rostro. «Pero ahora eres un hombre diferente.
Grant levantó la vista para verla estudiándolo con una expresión que no pudo descifrar. Lo veo en la forma en que miras a Wiley y Juni. Lo veo en la forma en que ellas te miran a ti. Lo veo en la forma en que Nora está respondiendo a ti ahora. Sarah, has cambiado, Grant. De verdad. Y tengo que admitir que una parte de mí también está enojada por eso. ¿Enojada? Enojada porque necesitaste a otras niñas para aprender a ser padre para tu propia hija. La cruda honestidad de las palabras de Sarah golpeó a Grant como un puñetazo en el estómago. Pero ella continuó, otra parte de mí está aliviada, porque tal vez ahora Nora pueda tener el papá que siempre ha merecido. Grant no supo qué decir. Todas las excusas y justificaciones que había formado a lo largo de los años parecían huecas ante la brutal honestidad de Sarah. No sé cómo arreglar lo que arruiné, dijo al fin. No puedes arreglarlo, respondió Sarah. El pasado es el pasado. Nora creció sin ti de una manera que no se puede deshacer. Pero puedes construir algo nuevo. ¿Cómo? Estando allí, de verdad. No cuando sea conveniente. No cuando no haya nada más importante que hacer. Sino cuando ella te necesite. Incluso cuando sea difícil, incluso cuando choque con tus planes. Grant miró a Nora, sosteniendo un origami ligeramente torcido, pero sonriendo como si fuera una obra maestra. ¿Ella quiere eso?, preguntó. Después de todo, es una niña, Grant. Los niños quieren el amor de sus padres, incluso cuando los padres no lo merecen. Siempre te ha querido. La pregunta es, ¿estás realmente listo para ella? Grant permaneció en silencio durante un largo momento, dejando que todo lo que Sarah había dicho se asentara. Por primera vez, comprendió plenamente lo que había perdido. No solo un matrimonio, sino años de la vida de su hija que nunca recuperaría. No puedo retroceder, dijo. No. Y no puedo prometer ser perfecto. Nadie pide perfección. Pedimos presencia. Grant miró a Sarah, esta mujer a la que había amado y perdido por su propia arrogancia y negligencia. ¿Por qué me das esta oportunidad? Sarah esbozó una sonrisa triste. Porque veo como Nora mira a Wiley y Juni. Quiere hermanas. Quiere ser parte de algo más grande. Y tal vez pueda tener eso contigo de una manera que nunca podría con nosotros. ¿Qué quieres decir? Robert es un padre maravilloso, pero Nora siempre será la hija que él adoptó emocionalmente. Contigo, ella puede ser parte de algo que se está construyendo desde cero. Algo donde no es solo una adición, sino una pieza fundamental. Grant entendió. Nora podría ser parte de la familia que estaba construyendo con Wiley y Juni, no como una visitante, sino como un miembro central. Eso significa que tendrías que estar genuinamente presente. Significa custodia compartida real, no solo visitas esporádicas. Significa que Nora podría pasar los veranos aquí, las vacaciones, tener su propia habitación, ser parte de la vida diaria de Wiley y Juni. El pensamiento era a la vez emocionante y aterrador. ¿Y si fallo de nuevo? Sarah lo miró directamente a los ojos. Entonces le romperías el corazón a tu hija de una manera que tal vez nunca se repare. Así que tienes que estar seguro, Grant. Absolutamente seguro de que estás listo para ponerla antes que todo lo demás. Grant miró a las tres niñas, ahora todas concentradas en un proyecto colaborativo de origami, sus cabezas inclinadas juntas, susurrando y riendo. Por primera vez, se dio cuenta de que reconstruir requería más que solo reconocer sus errores. Requería el coraje de construir algo completamente nuevo sobre las ruinas de lo que había destruido. Y requería la humildad de aceptar que necesitaría demostrar cada día que era digno de la segunda oportunidad que se le estaba ofreciendo. Estoy listo, dijo, y por primera vez, realmente lo creyó. Los fines de semana habían adquirido una nueva rutina en el penthouse. Cada viernes por la tarde, Grant conducía al aeropuerto para recoger a Nora, que llegaba en el vuelo OES de las 4:30 de la tarde desde la costa este. Wiley y Juni siempre insistían en ir con él, parándose de puntillas en la puerta de llegadas, buscando la figura familiar de su nueva hermana. Era el cuarto fin de semana consecutivo que Nora visitaba, y Grant podía ver cómo cada visita la hacía sentir más cómoda. La primera vez fue educada pero distante.
La segunda, comenzó a relajarse. La tercera, rió abiertamente con las bromas de Juni e hizo preguntas genuinas sobre la escuela de Wille. Ahora, observando a las tres niñas en la mesa de la cocina un sábado por la tarde, Grant sintió que algo especial estaba sucediendo. Nora estaba inclinada sobre un libro de matemáticas de cuarto grado, frunciendo el ceño con concentración. Había avanzado académicamente en su escuela de la costa este, pero algunos conceptos aún la desafiaban. Wille y Juni estaban al otro lado de la mesa, aparentemente haciendo su propia tarea, pero Grant notó que seguían mirando a Nora con curiosidad. «Uf», suspiró Nora, dejando caer el lápiz. «No puedo entender esta división larga. Es tan confusa». Wille levantó la vista de su libro de ciencias. «¿Qué parte es difícil?» «Toda», admitió Nora, frustrada. «En mi escuela la explican de una manera que no tiene sentido». Juni se levantó y se acercó a Nora, asomándose por encima de su hombro al problema. «¿Puedo ver?» Nora vaciló un momento. Estaba acostumbrada a ser la hija que tenía que resolver los problemas sola. Pero algo en el tono suave de Juni la hizo asentir. «Claro». Wille se unió a ellas, y Grant observó sus tres cabezas inclinarse sobre el libro. «Mira», dijo Juni en voz baja. «La división larga es solo dividir el problema en partes más pequeñas, como romper una galleta grande en pedacitos. Es como cuando resolvimos ese problema difícil en la pizarra en la escuela», añadió Wille. «¿Recuerdas cómo separamos la ecuación en trozos fáciles?» Nora asintió, toda su atención en sus hermanas. «Entonces, mira», continuó Wille, tomando un lápiz. «Tienes 144 dividido entre 12. En lugar de hacerlo todo de una vez, preguntas, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 14? «Una vez», se aventuró Nora. «Exacto», sonrió Juni. «¿Y qué sobra?» 2. «Perfecto. Ahora bajas el siguiente dígito». Grant observaba fascinado cómo Wille y Juni se unían para enseñarle a Nora. No había condescendencia en sus voces, solo genuina paciencia. Explicaron cada paso de múltiples maneras, usaron diferentes analogías cuando una no funcionaba y celebraron cada pequeño avance que Nora hacía. «Ustedes dos son unas genios», declaró Nora cuando finalmente resolvió el problema sola, su rostro brillante con una sonrisa genuina. «En serio, explican mejor que mi maestra». Wille se sonrojó ligeramente. «Solo, nos gustan las matemáticas y nos gusta ayudar», añadió Juni. Regresaron a sus asientos, pero Grant notó cómo la atmósfera había cambiado. Había una nueva camaradería entre las tres, un vínculo que no había existido antes. Una hora más tarde, las niñas estaban en el suelo de la sala de estar, cada una trabajando en proyectos diferentes. Nora coloreaba un mapa de geografía, Wille leía un libro de astronomía y Juni creaba una serie de elaboradas piezas de origami dispuestas en hileras coloridas. «Juni», dijo Nora sin levantar la vista de su mapa. «¿Tienes un lápiz verde?» «El mío se rompió». «Sí, hermana. ¿Puedes tomar el lápiz verde de mi mochila?» Las palabras salieron naturalmente, sin pensamiento consciente. Juni le estaba pidiendo a Wille que le pasara el lápiz, pero había llamado a Nora hermana, la palabra que ella y Wille siempre habían usado entre ellas. Todos se congelaron. Grant, que fingía leer el periódico en el sofá, sintió que su corazón latía con fuerza. Wille levantó la vista de su libro, sorprendida. Juni se quedó quieta, de repente consciente de lo que había dicho. ¿Y Nora? Nora simplemente se levantó, fue a la mochila de Juni, tomó el lápiz verde y se lo entregó a su hermana menor. «Aquí tienes», dijo sonriendo. Sin drama, sin grandes declaraciones emocionales ni reconocimiento formal de lo que acababa de suceder. Nora simplemente pasó el lápiz y regresó a su lugar en el suelo, como si fuera lo más natural del mundo. Pero Grant vio la pequeña sonrisa en sus labios. Vio cómo Wille se relajaba, un alivio visible cruzando su rostro. Vio cómo Juni continuaba doblando su papel, pero con una expresión más ligera y feliz. No era solo afecto. Iba más profundo que eso. Era un lazo. Era hermandad formándose. Grant dobló el periódico y observó a las tres niñas trabajando en un silencio cómodo.
Cada una absorta en su propia tarea, pero todas conectadas por algo invisible pero tangible. Por primera vez desde que Nora comenzó a visitar, Grant se permitió creer que tal vez, solo tal vez, realmente podrían convertirse en la familia que Nora había dibujado semanas antes. 3 niñas y un papá, todos sonriendo, todos conectados. Aún no estaban allí, pero estaban en camino, y eso, por ahora, era suficiente. Capítulo 12. Una propuesta que lo cambia todo. Grant estaba revisando contratos cuando su secretaria anunció que la señorita Carver estaba en la línea. Era martes por la tarde, 4 meses después de que Nora comenzara sus visitas regulares, e inmediatamente sintió preocupación. Las llamadas de la escuela durante el horario comercial rara vez traían buenas noticias. Señorita Carver, ¿está todo bien con las niñas? Todo está genial, señor Morrison. La voz emocionada de la maestra llegó a través del teléfono. De hecho, tengo noticias extraordinarias. ¿Podría venir a la escuela hoy? Es sobre Willie y Juni. 1 hora más tarde, Grant estaba en la familiar oficina de la señora Carver, observándola organizar papeles con un entusiasmo apenas contenido. Señor Morrison, comenzó, ¿recuerda cuando hablamos del potencial excepcional de Willie y Juni? Por supuesto. Bueno, las inscribí en la competencia estatal de matemáticas. Es algo que ocasionalmente hago con estudiantes especiales. Grant sintió tanto orgullo como ansiedad. Y, la señora Carver sonrió ampliamente. No solo ganaron la competencia estatal, señor Morrison. La arrasaron. Sus puntajes fueron tan altos que los organizadores los revisaron 3 veces. ¿En serio? Y ahora, han sido recomendadas para la competencia nacional de matemáticas. En 25 años de enseñanza, nunca he tenido estudiantes que se acerquen a este nivel. Tienen un potencial enorme. Grant condujo a casa en una nube de emoción. Cuando llegó, encontró a las 3 niñas en la mesa de la cocina, Willie y Juni haciendo la tarea, Nora, en un fin de semana largo, concentrada en un proyecto de arte. Niñas, dijo, tratando de contener su emoción. Necesito decirles algo. Todas levantaron la vista, curiosas. Willie, Juni, ¿recuerdan esa competencia de matemáticas en la que participaron? Claro, dijo Willie. Fue divertida. Bueno, la señorita Carver me llamó hoy. No solo ganaron la competencia estatal. Han sido invitadas a la competencia nacional de matemáticas en Washington. Un silencio profundo duró 3 segundos antes de que las niñas explotaran en celebración. Willie saltó de su silla, Juni chilló de alegría y Nora dejó sus lápices para aplaudir. ¿La competencia nacional?, preguntó Willie incrédula. Eso es increíble, exclamó Nora. Competirán con niños de todo el país. Grant comparte la noticia en casa. Las niñas saltan de alegría. Nora celebra junto a ellas. Durante días, estudian, entrenan, sueñan. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Grant contrató a un tutor especializado, compró libros de matemáticas avanzados y convirtió parte de la sala de estar en un centro de estudio. Willie y Juni se entregaron de lleno, estudiando juntas durante horas, ideando sistemas para memorizar fórmulas complejas. Nora se convirtió en su animadora no oficial, haciendo tarjetas de aliento, preparando bocadillos durante las sesiones de estudio y, a veces, abordando problemas más simples ella misma. No soy una genio como ustedes dos, dijo una noche. Pero puedo ser la mejor hermana mayor del mundo. El día de la competencia, Grant estaba más nervioso que las propias niñas. Volaron a Washington D.C., el primer viaje en avión de Willie y Juni, y Grant observó con orgullo cómo lo asimilaban todo con curiosidad científica. «Papá», preguntó Willie mientras el avión despegaba. ¿Crees que nuestra mamá estaría orgullosa de nosotras? La pregunta sorprendió a Grant. Las niñas rara vez mencionaban a su madre biológica. Estoy absolutamente seguro, respondió con honestidad. La competencia se llevó a cabo en el auditorio de una prestigiosa universidad. Cientos de niños de todo el país llenaban el espacio. Grant se sentó en la audiencia con Nora, observando a Willie y Juni tomar sus asientos con confianza, sorprendentemente tranquilas.
Se ven tan pequeñas, susurró Nora. Pero son gigantescas, respondió Grant. La competencia duró 3 horas. Grant las observó trabajar, intercambiando ocasionalmente miradas de aliento. No parecían estresadas, más bien, parecía que estaban justo donde debían estar. Cuando se anunciaron los resultados, Grant tuvo que contenerse para no gritar. Primer lugar en la categoría de parejas, Wiley y Juni Morrison. El auditorio estalló. Grant sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras veía a sus niñas subir al escenario para recibir su trofeo. Se abrazaron, rieron y lo saludaron a él y a Nora. «Ganaron», dijo Nora incrédula. «Nuestras hermanas ganaron». De camino al hotel, Grant tomó una decisión espontánea. «¿Quién quiere pizza?» «Todos nosotros», exclamaron las 3 al unísono. Encontraron una pizzería familiar. Durante la siguiente hora, Grant observó a sus 3 hijas reír, contar chistes y revivir momentos de la competencia. Wiley imitaba a uno de los jueces, Juni demostraba cómo resolvía problemas usando servilletas y Nora tomaba fotos. «Para el álbum familiar», explicó. Cuando el camarero se ofreció a tomarles una foto a todos, Grant no dudó. Se apretujaron en una cabina, Wiley y Juni sosteniendo el trofeo, Nora abrazando a sus hermanas, Grant abrazándolas a todas. «Familia», gritó Nora cuando el camarero dijo «queso», y todos estallaron en carcajadas. La victoria pertenecía a Wiley y Juni, pero lo que estaban celebrando era algo más grande, la fuerza de una familia construida por amor. Unos meses después, la vida se había asentado en una rutina que Grant nunca pensó posible. Las mañanas comenzaban con el caos organizado de 3 niñas preparándose, música suave durante el desayuno, risas en los pasillos, el penthouse, una vez un mausoleo de éxito vacío, ahora pulsaba con vida. Grant había finalizado la adopción legal. Oficialmente era el padre de Wiley y Juni. Nora seguía visitando los fines de semana, cada visita sintiéndose más natural que la anterior. En la pared de la sala de estar, una nueva foto enmarcada, los 4 en el parque, sonriendo, abrazados, como si siempre hubieran pertenecido juntos. La foto de la pizzería de DC capturó un momento de pura alegría. Durante una cena informal de jueves, Wiley miró alrededor de la mesa y dijo: «Papá, esta es nuestra loca familia». Grant miró a sus 3 hijas, 2 que habían llegado de la calle, una que regresaba después de años de ausencia, y sonrió. «Loca», estuvo de acuerdo, levantando su vaso de jugo. «Imperfecta». «Y mía». «Nuestra», corrigieron las 3 a la vez, riendo. Brindaron con jugo de naranja, celebrando algo más precioso de lo que cualquier champán podría honrar. Observando a sus hijas levantar la mesa alegremente, tarareando una melodía inventada, Grant supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando sin siquiera saberlo. No era el éxito. No era el dinero. No era el reconocimiento. Era esto, este momento, la sensación de ser necesitado, amado, parte de algo más grande, una familia, al fin, del tipo que tu corazón elige amar. Era familia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Nos vemos en la próxima historia.